Muchas gracias, doctor Ricardo. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la mesa redonda de innovación en tecnología educativa, en donde me siento muy honrada porque tenemos cinco grandes panelistas. Entre ellos está el doctor Francisco Antonio Torres Espriu, la doctora Citrali Ramos Baños, el doctor Ramón Zárate Moedano, la doctora Lisi Edmea Narváez Díaz y la doctora Guadalupe Janet González Díaz. Me voy a permitir leer una pequeña reseña de cada uno de ellos para que conozcamos un poco de su trabajo. El doctor Francisco Antonio Torres Espriu es profesor auxiliar en el Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Guaymas, ingeniero industrial y de sistemas con maestría en enseñanza de las matemáticas y doctorado en innovación en tecnología educativa. Es docente y responsable del área de matemáticas y estadística, con participación en eventos académicos y publicaciones indexadas. Certificado en matemáticas, estadística y ciencia de datos por la ANFEI, UNAM y el MIT. También maneja herramientas como GeoGebra, Minitab, SPS y Python. Bienvenido, doctor. La doctora Citlali Gracias. Ramos Baños es doctora en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es docente en esa misma universidad en el área académica de Ciencias de la Salud, en la licenciatura en Enfermería y Psicología, además de colaborar en la maestría en Tecnología Educativa y Gestión de Instituciones Educativas, ambos programas en modalidad virtual. El área donde se desarrolla es la investigación sobre inclusión educativa y en población vulnerable. También es miembro del Sistema Mexicano de Psicología. Bienvenida, doctora Citlalia. El doctor Ramón Zárate Moedano es doctor en Innovación en Tecnología Educativa, también por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesor titular de Matemáticas y Enseñanza de las Ciencias en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Sus principales líneas de investigación son la alfabetización científica, la enseñanza de las ciencias, la enseñanza de las matemáticas y la integración de laboratorios electrónicos para la experimentación científica en las escuelas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Ramón. La doctora Lisi Edmea Narváez Díaz es doctora en Innovación en Tecnología Educativa también por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora titular de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el año 2000 y trabaja en la unidad multidisciplinaria TICIMIN de la licenciatura en Ingeniería de Software, modalidad presencial y virtual. Línea actual de trabajo son las redes de computadoras, tecnología educativa y el desarrollo de videojuegos de impacto social, educativo y emocional. Cuentan con perfil PRODEF y pertenece al cuerpo académico consolidado Tecnología para el Desarrollo Humano y Educativo. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y colabora en diversos proyectos de investigación. Bienvenida, doctora. Finalmente tenemos a la doctora Guadalupe Janet González Díaz, que es actualmente coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación en la Universidad de Guadalajara, donde también se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo con perfil PRODE. Su formación es ingeniera en computación, maestra en ciencias de la computación y doctora en innovación y tecnología educativa. Ha desempeñado diferentes funciones tanto en empresas nacionales como transnacionales, donde suma ya 15 años de experiencia como docente a nivel bachillerato, licenciatura y maestría en instituciones, perdón, algo se me movió acá, en instituciones públicas y privadas en distintas modalidades. Pertenece a partir de este año también a la Academia Mexicana de Computación. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, nuestra primera reflexión va a ser, ¿cuál fue el hallazgo o la tecnología que centró la investigación inicial de su proyecto o de su tesis y que determinó ese estudio, su visión sobre la verdadera necesidad de innovar en el ecosistema educativo? Bueno, el primer panelista que va a trabajar este tema es el doctor Francisco Antonio Torres. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Sandra Luz. Gracias de igual forma al doctor Ricardo Chaparro por la invitación. Bueno, en mi caso, yo trabajé este proyecto o el proyecto
de investigación doctoral en una preparatoria. Yo me encontraba laborando en ese entonces en una escuela preparatoria y lo que detonó justamente el poder realizar esta aplicación de la tecnología en términos educativos es ver que como era una institución privada de media superior, había un sistema, en este caso de tutoría, bastante bueno, de un monitoreo al estudiante muy, muy bueno, pero eso mermaba mucho el tiempo de los docentes, porque había que llenar formatos, había que pasar información, había que sentarse ellos y llenar instrumentos de desempeño y pues primero era muy a la antigüita y era Sandra Luz llena el formato, se lo pasó a Ricardo, se lo pasó a Alexandro, se lo pasó a Tomás, se lo pasó a Ramón, se lo pasó a Janet y cuando ya Janet lo termina, pues llega el padre de familia y resulta que lo que puso Sandra Luz, que era la primera, pues ya estaba obsoleto. Entonces, después se empezó a mandar este formato, pero pues era algo más o menos similar. Empezar a usar formularios y era algo similar. Entonces yo veía a los docentes pues cargando sus listas físicas, y entonces veía que cuando había simulacros o cuando había algún detalle en la cuestión de monitorear asistencia, empezar a contabilizar, contar manualmente. Cuando vaya, tenemos unas cuentas de soporte de Google o de Microsoft y estábamos desaprovechando todas esas herramientas. Entonces, la necesidad de tener un sistema que integrara todos estos elementos en tiempo real y poder disminuir en este caso el tiempo de respuesta que se le daba al cliente. Yo soy ingeniero industrial, entonces si esto lo abordamos como un proceso, pues a fin de cuentas el alumno y el padre de familia son nuestros clientes. Entonces, el poder darles respuesta en un lapso de tiempo menor con respecto a la necesidad que ellos tienen, eso iba a ser una ventaja competitiva tremenda. Eh, la forma era definitivamente la parte tecnológica. Entonces, esa automatización, ese migrar hacia la parte digital y poder que el docente viera o comprendiera que la tecnología no únicamente implicaba el usar una presentación de PowerPoint, el poner un video o el poder referenciar al alumno a que viera un tutorial en YouTube. Era la única aplicación en cuestiones educativas, sino que podíamos irnos incluso hacia a una optimización en la parte de procesos administrativos que generalmente, de hecho, cuando aplicamos una encuesta con los docentes, es lo que por supuesto salió que les restaba más tiempo. Y eso eran justamente los trámites que ellos realizaban, se volvía algo bastante tedioso y que eso derivaba entonces en incumplimientos por parte de ellos en la cuestión, por ejemplo, de tutorías y demás, y ya era toda un cuello de botella que nacía desde ahí. Entonces, el observar que esta problemática se venía presentando año con año ya era un área de oportunidad recurrente y ver que se tenían las herramientas tecnológicas para poder echar mano de ellas fue lo que me motivó a irme en mi proyecto de tesis doctoral en la aplicación de la tecnología educativa, pero en la parte de optimización de procesos administrativos, que en muchas ocasiones existen y no les damos la importancia para que el docente pues también pueda optimizar sus tiempos, vaya, partiendo de ello. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Ramón Zárate. ¿Cuál fue para usted ese hallazgo? Hola, gracias, buenas tardes. Pues un poco como decía Francisco, la- el problema de encontrarse en la realidad algo que estaba impidiendo, ¿no? En mi caso, eh, mi trabajo lo hice en una escuela telesecundaria y ellos, en general, las escuelas no cuentan con laboratorios, ¿no? Algunas escuelas muy grandes, técnicas, tecnológicas, sí, ¿no? Sí tienen secundarias generales,
sí tienen unos laboratorios y bien integrados, ¿no? Con material, pero en general todas las demás escuelas, desde preescolar, primaria, secundarias, telesecundarias, pues no cuentan con un espacio físico que les permita hacer experimentación, eh, biología, química, física, ¿no? Entonces, pues ahí surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque, por un lado, el aprendizaje de las ciencias implica la indagación, la experimentación, y pues no se tiene ese espacio físico con materiales, con equipos. Y entonces, bueno, ahí surge la idea, bueno, pues vamos a utilizar una microcomputadora, ¿no? Un Raspberry Pi y con unos sensores y vamos a habilitar el salón de clases como un laboratorio, ¿no? Y así surge la idea, sin mayor pretensión, de hecho, ¿no? De resolver el problema de la educación, ¿no? Muy puntual en un grupo y luego además nos agarró la pandemia a la mitad. Entonces, pues milagrosamente eso funcionaba muy bien porque pues nada más lo conectamos a internet, una VPN y resultaba que todos los estudiantes desde su casa podían conectarse al laboratorio, ¿no? Si bien no tenían la posibilidad de usar físicamente los sensores y ver qué ocurría cuando hacías algún cambio, pues si la maestra en la videoconferencia utilizaba los sensores, hacía aplicaciones y del otro lado podían ellos ver las modificaciones, ¿no? Que ocurrían en estos experimentos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El tratar de resolver algo que la realidad te está diciendo que ahí es, ¿no? Y de hecho, escuchaba yo la sesión anterior sobre esto de lo transdigital, ¿no? Que muchas veces regresamos a lo anterior. Todo el mundo me dijo, haz algo web, que sea un simulador. Yo decía, no, es que eso ya existe y sigue pareciendo que no funciona, ¿no? Entonces la idea fue hacer un mix, ¿no? Entre sí, tecnología digital, pero analógica a la vez, que se toque y que además dependa de que el maestro lo incluya como parte de una actividad más que una cosa autoadministrada, ¿no? Entonces esa fue la razón del trabajo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Citlali Ramos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Trataré de ser corta porque sé que son varias preguntas por compartir. Pues creo que bueno, yo quiero comentarles que el trabajo que he venido realizando desde la tecnología educativa es impulsar programas educativos en contextos de encierro. Entonces, ya trabajar en espacios carcelarios, pues ya desde ahí empieza a ser un problema en cuestión de burocracia. Si bien el artículo tercero y el artículo 18 dicen que toda persona, sobre todo también hablando de la persona privada de su libertad, tiene un derecho al proceso educativo, sin embargo, también cuando se trabaja como en estos espacios hay como un autogobierno, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues hay muchas limitantes. Esas limitantes hacen que los procesos educativos, y ahora bien, hablando y aterrizando desde la tecnología educativa, lleguen a ser demasiado utópicos. Y bueno, pues creo que es uno de mis grandes obstáculos a los cuales me he tenido que enfrentar. Actualmente sigo trabajando en proyectos educativos no formales en contextos de encierro, pero ahora estoy tratando de innovar en alfabetización digital en adultos mayores, que también finalmente son población vulnerable, población que no tanto tiene programas o políticas públicas sobre el acceso a portales digitales, de trámites gubernamentales, el mismo hecho de utilizar una banca móvil les limita, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte con respecto a esto. Gracias, doctora. Adelante, doctora Janet González. Muchas gracias y bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en estos foros de reflexión con estos expertos. Bueno, quiero platicarles sobre mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral vino a cubrir una problemática importante, particularmente para la educación a distancia. En la educación a distancia
y en este caso en el bachillerato virtual que ofertaba la Universidad de Guadalajara, se podía ver y vislumbrar una desconexión total entre la práctica y la teoría. ¿Y esto qué hacía? Bueno, que particularmente en materias o asignaturas STEAM, como que tenían que ver con ciencia, tecnología y con matemáticas, pues no existiera este andamiaje necesario que era la práctica de toda la teoría revisada para poder formalizar en un momento dado el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Esto generaba un alto nivel de deserción y pues generaba inconformidad por parte de los estudiantes. Y bueno, inicialmente empecé a investigar cómo hacer que la incorporación de la tecnología pudiera mitigar en un momento dado esta problemática. Sin embargo, bueno, a lo largo de toda mi investigación tuve un hallazgo importante. La tecnología por sí sola no es necesariamente la solución. La tecnología requería, particularmente para un sistema o un modelo educativo a distancia, requería particularmente estar acompañada por un diseño instruccional importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la tecnología por sí sola no necesariamente iba a representar innovación en la enseñanza, sino que tenía que estar acompañada por una correcta pedagogía involucrada en el diseño instruccional y por un acompañamiento importante por parte del profesor. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente a varios nos tocó vivir esa parte. Una de las razones por las que se presenta también mayor deserción en, en la educación a distancia es que no se da un acompañamiento adecuado o no se tiene una mediación pedagógica adecuada. Por lo tanto, los estudiantes sienten una gran desconexión, una falta de pertenencia y es muy difícil que cualquiera se adapte a esta modalidad. Y bueno, aunándole a este caso, el que los estudiantes de bachillerato pues estaban algunos bastante jóvenes y utilizaban la tecnología más que como una herramienta, sino como un distractor, pues hubo varios factores que se necesitaban analizar. Y bueno, ¿cuál fue el hallazgo más importante? Pues este conocimiento, ¿no? El estudiante de la modalidad virtual no puede validar el conocimiento de manera abstracta y menos en áreas difíciles como son la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Es necesario que haga una conexión de manera práctica. Entonces, bueno, la tecnología por sí sola no es innovación. Como conclusión, yo le agregaría que requiere una arquitectura pedagógica para que pueda ser una herramienta para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias, doctora. Finalmente vamos a escuchar a la doctora Alicia Narváez. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos y un gusto compartir con ustedes. En mi caso, yo trabajo a nivel licenciatura en la carrera de ingeniería de software y mi problema parte de una situación real que yo vivía con mis alumnos en la materia de algoritmia, en la que pues yo me enfrentaba a una reprobación bastante alta y por otro lado, el alumno, pues simplemente los diseños algorítmicos no los aterrizaba a una realidad, ¿no? A algo que fuera tangible para él y que los pudiera entender. Veníamos trabajando la materia de modo tradicional, pues a papel y lápiz, que es como por años había trabajado. Sin embargo, a la par, estaba yo dando algunos cursos o talleres a nivel secundario y bachillerato, en donde empezamos a desarrollar pensamiento computacional empleando una herramienta, en este caso fue la herramienta Scratch, y analizando esta herramienta pudimos ver que coincidía con aquellas estructuras que yo necesitaba para mi materia. Entonces, lo que decidimos es incorporar esta herramienta
y no sin antes consultar o tener pleno conocimiento que se adaptaba a nuestra planeación didáctica. Le empezamos a emplear, les pedimos a los chicos que la trabajaran para generar videojuegos que pues eran o son de su interés por el nivel en el que están. Y resulta que al final entregaron algunos trabajos que realmente a mí me sorprendieron. Creo que entregaron más de lo que yo estaba esperando en su momento, con ideas muy creativas, ¿no? Y fue de donde surge, desde donde surge y a lo que al final llegué con este proyecto de tesis, ¿no? No decidimos utilizar la herramienta Scratch porque en ese momento fuera muy novedosa, sino porque realmente se adecuaba a lo que nosotros estábamos buscando. Coincido plenamente con lo que nos comentaba la doctora que me precedió, doctora Janet, si no me equivoco, en que la tecnología por sí sola no nos va a transformar nada, ¿no? En mi caso, pues yo partí de una situación que era problemática para mí, mi diagnóstico no era muy halagador, pero eso por un lado y por otro, viendo que esa tecnología que yo decidí utilizar realmente se ajustara a las necesidades que yo tenía con mi asignatura. Y pues realmente de ahí fue donde nosotros aquí en Tizimín partimos. Muy Gracias. bien. Muchas gracias a todos. Bueno, la siguiente reflexión es, cuando ya llevaron la innovación de ese laboratorio o de esa aula experimental a su entorno que ya era real, ¿cuál fue el mayor obstáculo? Y este puede ser cultural, tecnológico o de escalabilidad que ya se enfrentaron al mundo real. Vamos a empezar con la doctora Citlali Ramos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que el mundo real, a veces uno siempre que estudia y que está haciendo su proyecto de investigación, piensas que las cosas pueden cambiar, o bueno, no que pueden cambiar, sino que estás abonando, ¿no? Abonando a cambiar un contexto, una realidad, pero cuando te enfrentas a eso en el contexto que sea, bueno, lo que yo he visto, ¿no? Es que siempre es algo complicado. Siempre, o sea, número uno, a veces la resistencia, número dos, el contexto en el cual nos encontramos. Bueno, yo qué les puedo decir trabajando en cárceles, ¿no? Ya desde ahí, pues no es un contexto en el cual haya un proceso educativo como prioritario. Ya desde ahí hay una total censura. Ahora bien, no imagino, a lo mejor los que están en ambientes áulicos es un poco más fácil, un poco más llevadero, pero finalmente hay obstáculos burocráticos o administrativos. Yo me gustaría escucharlos. Yo la verdad es que he propuesto muchas cosas en contextos de encierro y regularmente, a pesar de que hay un artículo, hay un fundamento, hay una declaración de derechos humanos y demás, como lo digo, ¿no? Finalmente hay un autogobierno y mucho depende de los directivos que están en ese momento y de la apertura que se pueda tener con respecto a ellos. Eso es por mi parte. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Ramón, compártanos, por favor. Sí, bueno, un poco retomando lo que mencionaba Liz, ¿no? Hace ratito, creo que uno de los primeros problemas es pensar que la tecnología es la bala de plata que va a resolver el problema, ¿no? Y de repente es al revés, ¿no? No, métele tecnología y generas muchos más problemas, ¿no? En mi caso, pues creo que el mayor obstáculo fue cultural, ¿no? No tecnológico. Las soluciones tecnológicas están disponibles, ¿no? Sobre todo para el nivel en el que lo estaba yo necesitando, la tecnología existe, ¿no? Eh, pero bueno, es cultural en cuanto a, hay una resistencia, ¿no? De los docentes en adoptar herramientas tecnológicas fuera de la caja, ¿no? Para ellos, si les mandan a decir que utilicen Classroom o el correo o Dropbox hace años, ¿no? Eso se puede, ¿no? Pero cuando les dices, mira, es que hay alguna otra alternativa que en su mundo es fuera de la caja, es un problema porque no están acostumbrados, ¿no? A pensar así, ¿no? En esta flexibilidad. Y por tanto existe mucha desconfianza, ¿no? De lo digital al interactuar sobre todo con hardware tangible en el aula. O sea, ellos no concebían
que hubiera un aparato que los niños pudieran agarrar y que no se fuera a romper, que no importa que si se desconfigura. Luego ya cuando regresamos a la escuela, ya lo replicamos esto con niños de preescolar. Y la primera pregunta de la maestra fue, ¿y cómo le hacemos para que no se rompa, no? Y le decía, es que eso no importa, si se rompe aquí tenemos otro, lo que importa es que aprendan o que se pueda hacer este experimento, ¿no? Pero en su mundo es eso lo importante, ¿no? Que la computadora siga funcionando y no el objetivo, ¿no? Y pues no, si bien es importante, ¿no? Que los docentes tengan habilidades digitales y de cómputo, por supuesto que eso ayuda, pero estas se pueden aprender, o sea, lo más importante pues es la actitud de rechazo a priori de las soluciones tecnológicas y por otro lado sentir que no les corresponde, ¿no? O sea, a mí me corresponde usar mi borrador y mi plumón y todo lo demás es en el aula de cómputo, es la maestra del aula viva, no se sienten parte, ¿no? De esa, pues de esa necesidad o de ese problema a resolver, ¿no? Entonces es muy cultural, ¿no? Y se podría solucionar más o menos fácil, pero si no existe la actitud, pues es muy problemático. Y por supuesto que esto se toca con la supervisión, lo que les pide, el director lo que les pide, por ahí lo que mencionaba creo que Citlali, ¿no? Si en el entorno en el que estás no tienes el apoyo de los que están a un lado, pues obviamente se hace más difícil, pero eso ocurre porque se comparte esta cultura de, mira, mejor no le muevas, vamos a seguir como hasta ahorita y ya en otra mejor ocasión vemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Alicia Narváez. Sí, claro. Bueno, igual que el doctor, ¿no? Yo realmente como que un problema, un reto tecnológico creo que no experimenté. Más bien fueron problema que podría yo llamar administrativo y un problema cultural. ¿Qué te Eh, cabe? el- perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí, doctor. Sí, en la parte administrativa fue que en la asignatura que impartíamos nos dimos cuenta que no iba a ser suficiente para agregar una herramienta tecnológica. Entonces, lo que decidimos fue crear un taller que se diera a la par de la asignatura. Y ahí es donde, pues, viene la parte administrativa. Y afortunadamente creo que, pues, nunca hemos tenido un algo, un pero que nos ponga la administración, ¿no? Nos ha dado todas las facilidades para poder hacer esta implementación. Y la parte cultural, pues en cuanto a los estudiantes, al principio, pues sí estaban un poco, pues como que renuentes a tener una actividad extra a su carga normal, pero es algo con lo que hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo y hoy por hoy, pues es algo prácticamente transparente para todos, ¿no? Algo que sí para mí ha también representado un problema es que en esta asignatura es muy importante que el estudiante comprenda bien lo que lee. Y aquí yo he visto muchos problemas porque me he dado cuenta que no entienden muchas veces lo que están leyendo. En consecuencia, no pueden sacar aquellos aspectos principales del problema que son los que nos van a ayudar a nosotros a solucionarlo. Y con esto he tenido que seguir luchando, no le hemos encontrado una solución, no sé si lo hagamos, ¿no? Pero pues viendo los últimos reportes de la prueba PISA, pues nos coloca a nuestro país, de los países miembros de la OCDE, nos coloca en el tercer peor lugar de comprensión lectora. Y eso creo que a mí me mueve y me para todas las alarmas y es algo con lo que a mí ahorita me gustaría tratar de enfrentar y ver de qué manera puedo apoyar a mis alumnos en este aspecto, ¿no? Pues definitivamente, pues creo que la tecnología va a fracasar siempre y cuando no tomemos en cuenta aspectos como la cultura de nuestra propia institución y otras cosas como pueden ser las habilidades, las capacidades y el contexto, sobre todo el contexto del cual surgen nuestros estudiantes. Muchas Gracias. gracias, doctora.
Adelante, doctora Janet González. Gracias, doctora. Bueno, en mi caso tuve algunos obstáculos. Primero, el cultural por parte de los docentes, porque como bien mencionan mis colegas, para los docentes no era una herramienta, ¿no? Era una actividad más que tenían que hacer en la evaluación de sus estudiantes. Y al estar acostumbrados a no involucrarse tanto en la mediación pedagógica, porque bastante hacía el diseño instruccional, pues fue complejo para ellos, más cuando no todos tenían las habilidades digitales, que las habilidades digitales pues prácticamente las resolvíamos con capacitación, pero bueno, ah, fue una de las barreras. Otra de las barreras fue cultural, porque los estudiantes ingresaban por mucho tiempo a la educación virtual con ese fantasma que se quedó de la pandemia, donde la educación virtual representaba una forma diluida de la educación presencial, una forma donde básicamente todo iba a ser más fácil y no consideraban esta parte de la autogestión del aprendizaje, no consideraban precisamente que tenían que leer, como bien comentaba mi colega Lizzy, ¿no? Los estudiantes no leían, entonces las instrucciones les representaban pues mucha complejidad para poder operar la herramienta tecnológica. Esto tenía impacto en el acompañamiento que tenía que dar el docente y más aún en que yo pudiera realmente hacer sostenible la innovación que teníamos, ¿no? Porque yo particularmente, Janet González, tenía que estar presente prácticamente en cada una de las prácticas que se tenían que hacer síncronas para que esto pudiera resolverse. Entonces, bueno, esta brecha digital, esta brecha en la mediación a la que se estaba acostumbrada a la comunidad en la educación virtual fue una brecha. Otra brecha fue institucional, la burocracia. Hacer sostenible esta innovación, pues representó que tuviera que pasar por varias administraciones, representó que tuviera que convencer a las administraciones que era importante asignar un presupuesto para dar continuidad a ello. ¿Y qué pasó? Pues al momento de que cambia la coordinación, ni siquiera el rector, sino la coordinación del bachillerato virtual, pues hubo peligro en esta adopción y en esta sostenibilidad de la innovación. Hubo que convencerlo, incluso para dar continuidad, por ahí fue testigo la doctora Sandra, para dar continuidad a mi proyecto, porque ya no quería continuar con esta adopción porque le parecía más sencillo que el profesor que acababa de ingresar usar el diseño instruccional anterior. Y bueno, y por último, pues este miedo de los estudiantes a estar practicando en una herramienta fuera del LMS, ¿no? Porque incorporar la herramienta al LMS, pues fue un reto de ingeniería, pero el reto pedagógico y de convencimiento para que el estudiante perdiera el miedo a ingresar a otra plataforma, pues fue complejo y más porque el contexto de los estudiantes de la educación virtual, pues no necesariamente es un contexto favorable. No puedo suponer que todos tienen una supercomputadora para utilizar los simuladores porque no es así. No sabemos desde dónde se están conectando. Entonces, pues básicamente esta brecha se trata de que, pues en un momento dado, la educación virtual pueda democratizar la educación, pero era importante que no solo tuviéramos la tecnología, sino que consideráramos el contexto de cada uno de nuestros estudiantes. Y esta fue otra de las brechas. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Francisco Torres. Gracias, doctora. La resistencia al cambio, definitivamente. El que al docente, y eso fue, para mí fue algo que me sorprendió mucho, porque sus listas y sus registros físicos eran la seguridad total de todo lo que había en su curso, de cómo llevaban su curso. Entonces, al decirle, no los uses o mígralos, entonces se asustaban. Y no nomás pasó en la prepa, después incluso cuando presenté mi examen doctoral, alguien me comentó, oye, yo soy de esos también que lleva sus listas y yo
yo no las eliminaría, aunque tenga el registro digital, porque siento seguridad en ello. Después se aplicó una encuesta incluso y algunos dicen sí, pero yo no me deshago de lo manual. Entonces, hubo un taller, impartimos un curso taller justamente porque había que digitalizar a los docentes y aún a pesar de que ya pudieran manejar cierta tecnología, aquí el punto es cómo trabajar tecnología educativa para ellos, para apoyo del docente, para poder optimizar los tiempos y la eficiencia del docente. Entonces, ese enfrentamiento a, como bien decía el doctor Ramón Zárate, el decirle salte de la caja es muy complicado y más con personas adultas, porque si nosotros lo abordamos con los alumnos, con los estudiantes, que independientemente erróneamente pensamos que ya ellos nacen en una era digital y que ya por default tienen las habilidades digitales y no es verdad, como lo comentaban las colegas, tienen las habilidades, pero para usar la tecnología encaminada hacia otros rubros. Ponlos en redes sociales, en YouTube, etcétera, y lo hacen. Ponlas a explorar Classroom, ponles a explorar Moodle y no saben cómo subir o cómo adjuntar un archivo o cómo usar un H5P o etcétera. Pero entonces realmente aún los estudiantes no están, no son nativos digitales en términos de tecnología educativa. Sin embargo, muestran una menor resistencia cuando se trabajan aspectos digitales o tecnológicos aplicados hacia el contexto educativo, que ahorita yo es la línea ya sobre la que me estoy moviendo, ahorita ya estoy en universidad y aquí es diferente porque pues ya estamos jalando lo que es la parte de IA y que está presente en todos lados, y bueno, ese es punto aparte. Pero volviendo un poco, hace un par de años, el docente mostraba una resistencia y es de, pero ¿cómo? Si yo siempre lo he hecho así y siempre me ha funcionado y siempre hemos sacado las cosas. Decimos, sí, salen, pero ¿a qué precio salen? ¿O a qué costo salen? Realmente los costos internos nos están matando y no en cuestión económica, sino en cuestión de desgaste, sino en cuestión de tensiones en el campo laboral, etcétera. Entonces, bueno, aquí está la herramienta para que puedas optimizarte tú, porque la gran mayoría de los docentes de esa preparatoria eran docentes por asignatura. Esto que implicaba que casi todos tenían un trabajo extra. Entonces, decíamos, bueno, no te puedo dar más trabajo, pero sí te puedo enseñar cómo administrar tu tiempo, que ese fue un hallazgo padre, porque uno de los factores que estaban afectando de igual forma al claustro docente era la falta de administración de tiempo, que no había herramientas, no había una eh, educación o capacitación con respecto a la administración del tiempo. Pero bueno, te estoy dando la herramienta, que esta, te estoy dejando el apoyo. Se bajó lo más que se pudo, es decir, a usar un Excel, a usar fórmulas ya previamente realizadas para que ellos no tuvieran que decir, híjole, le voy a invertir a algo que no me va a servir. Entonces le dijimos, esto lo puedes adaptar a tu concentrado de calificaciones, a tu concentrado de asistencia y no tienes que hacer otro. No te va, o sea, ese va a ser el tuyo y de ahí puedes extraer el reporte, que es un reporte en tiempo real y rapidísimo. Pero creo, y coincido con la mayoría de los colegas, el punto más difícil aquí fue vencer esa resistencia al cambio, tener esa apertura y ojo, no, podríamos pensar a veces que la edad es un factor, sí, pero no en todos los casos, porque había plantado claustro docente que podíamos pensar
que eran muy digitales, pero que ellos sus registros manuales y físicos no los soltaban y no los dejaban para nada. Entonces, eh, ahí fueron, pues, padres los hallazgos que se encontraron, pero sí un común denominador definitivamente es la resistencia al cambio y el trabajar en un liderazgo, o en este caso con los docentes, para que se enamoren o que crean, mejor dicho, en la propuesta y que realmente digan, ah, la vamos a hacer no por cumplir, sino la voy a hacer porque me estoy convencido de que me va a ayudar para ello. Entonces, ese detalle, en mi caso, y más si a eso le sumamos, que es tecnología, como decían las colegas, eh, ¿y qué pasa si le borro? Pues no pasa nada. Si le borras, está esto se coloca y no pasa nada. Oye, y se elimina, no se elimina, mira, se va a. Pero entonces es esta resistencia, es este abandonar o es ese confiar en la parte digital, esa digitalización o ese transitar hacia la digitalización por parte del docente fue lo que en mi caso fue más problemático. Muy bien, muchas gracias por todos sus comentarios y experiencias. Ahora, el siguiente punto, les voy a pedir que nos compartan, así a manera de lista, cuáles fueron las metodologías o prácticas que han podido ustedes adoptar en su rol para que la tecnología se vaya integrando de una forma pedagógica muy sólida y no nada más como una herramienta novedosa. Entonces, comenzamos con el doctor Ramón Zárate. ¿Cuál fue para usted? Sí, gracias. Bueno, lo primero es algo así como desescalar la importancia de la tecnología o lo digital, ¿no? O insistir en, no es una bala de plata que te va a arreglar las cosas, ¿no? Eh, lo importante es el aprendizaje o la actividad escolar que pretende apoyar, ¿no? Esa tecnología, no la tecnología en sí misma, ¿no? Lo segundo es la integración de un equipo de trabajo, ¿no? Insisto, le decían, no, pues eso le toca al del otro lado, no, te toca a ti, tú eres la maestra del grupo, ¿no? El otro es una ayuda, ¿no? Entonces, esta integración de un grupo de trabajo que incluye al docente frente al grupo y al equipo directivo, precisamente para que, lo que decía Janet, ¿no? Hay que institucionalizar el uso, que no dependa de una administración para que en la siguiente lo borren, ¿no? Una vez que esté institucionalizado, pues ya no importa quién esté, se sabe, ¿no? De los beneficios que puede mejorar, ¿no? Y luego, pues apoyo externo, ¿no? Eh, siempre un asesor externo funciona, ¿no? Y tercero y por último, ¿no? Es el proceso, es hacer una especie de proceso de transferencia de tecnología, ¿no? Sí es cierto que hay cosas que aprender, pero no voy a estar yo siempre para que dependan de mí. Entonces, vamos aprendiendo juntos para que en el camino, pues yo les pueda ir soltando el uso, en este caso, ¿no? De los laboratorios electrónicos y se puede hacer esa institucionalización, ¿no? Si no, lo que van a querer es institucionalizar a la persona que lo usa y hasta que te vayas de aquí te toca, ¿no? Eh, y yo creo que no debería ser tan complicado, ¿no? Así como aprendieron a entrar a TikTok sin que nadie les diera un curso, así como aprendieron a ponerle filtro de perritos a las fotos sin que nadie les diera un curso, así como compran y venden cosas en Facebook, pues igual lo que tienen es que tener ganas, ¿no? De hacerlo y yo creo que eso ayudaría bastante, ¿no? Muchas gracias. Adelante, doctora Alicia Narváez. Sí, claro. Bueno, en mi caso, como dije al principio, lo que yo quería es que mi estudiante pudiera tener algo, por llamarlo de una manera tangible, para aterrizar los conceptos que veíamos en el aula. Entonces, desde el principio desarrollamos una metodología exclusiva para poder hacer esta aplicación de la herramienta. Se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero creo que hoy día la aplicamos de una manera más certera y más sólida.
En segundo, creo que no podemos negar que la inteligencia artificial ha venido a trastocar todo nuestro quehacer educativo y también hemos decidido que la vamos a integrar a nuestros desarrollos de nuestros proyectos que hacemos, para lo cual seguimos la metodología del aprendizaje basado en proyectos y les permitimos a los alumnos usar la inteligencia artificial para la creación de sus diseños. Y por último, que yo creo que es muy importante, es que cotidianamente hacemos cuestionarios de evaluación, porque yo puedo pensar que estoy empleando una herramienta que desde mi percepción puede estar funcionando, pero realmente yo quiero realmente saber a fondo si efectivamente está funcionando o si a lo mejor es momento de cambiar por otra. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora Janet. Bueno, muchas gracias. Actualmente, pues ya no tengo, si me costó trabajo hacer injerencia cuando estaba realizando mi proyecto, pues ahorita aún más, ¿no? Prácticamente ya no tuve injerencia en el bachillerato virtual. Ahora lo estoy concentrando en mi rol actual, en mi rol de coordinadora de una maestría que también se imparte en modalidad virtual. Y bueno, ¿qué aprendí? Lo primero es que no incorporo ninguna tecnología al diseño instruccional sin este pasaporte pedagógico que yo le llamo, ¿no? Si yo no tengo un andamiaje entre el diseño instruccional y la tecnología que voy a incorporar, no introduzco esta tecnología porque aprendí que la tecnología no adorna el aprendizaje únicamente, ¿no? La tecnología puede ser una herramienta, pero bueno, también aprendí que debo de estar muy al pendiente que el acompañamiento del profesor sea óptimo, que los alumnos estén recibiendo esta retroalimentación, que no se pierda este factor humano y que, bueno, se siga esta tecnología y también como decían mis compañeros, ¿no? Ok, si el diseño instruccional cambió y el diseño instruccional está atendiendo el incorporar una tecnología, entonces para asegurarme que realmente fue innovación, pues la mido a través del tiempo, ¿no? Planteamos indicadores para efectivamente validar que la tecnología está funcionando y realmente está siendo una herramienta para que el estudiante pueda aprender. Y esto no lo está dificultando, porque me pasó muchas veces, como les comenté, que la herramienta o la tecnología fue más un distractor que un andamio entre la práctica y la teoría. Entonces, bueno, si garantizamos esta solidez pedagógica al incorporar la tecnología con la aplicación de esta metodología que se desarrolló, pues nos abrimos a que el estudiante pueda desarrollar distintas habilidades. Por lo tanto, bueno, antes de incorporar cualquier tecnología, primero ah, bueno, antes de aprobarla, incluso de validar si tengo el presupuesto, pues me pregunto qué competencia cognitiva el estudiante puede adquirir, eh, si va a tener que realizar un análisis, si el profesor está realmente capacitado y si, bueno, de alguna manera le va a llevar más tiempo la mediación pedagógica para poder acompañar al estudiante en el uso de la herramienta, pues entonces realizar todo este análisis curricular antes de simplemente decir, incorporo la tecnología. Y bueno, todo esto me asegura que no nada más se adopte correctamente esta tecnología, sino que la innovación sea sostenible a través del tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Adelante, doctor Francisco Torres. Bueno, en mi caso, ahorita de igual forma, pues yo ya no estoy en lugar de trabajo donde apliqué mi proyecto doctoral. Estoy ahora en otra universidad, como responsable de la Academia de Matemáticas y Estadística, y ahí hemos estado trabajando mucho la parte de aplicación de tecnología en el ramo educativo. Pasos como tal. El primero, eh, enamorar al profesorado. Ellos necesitan creer, confiar y estar convencidos de que la línea sobre la cual se va a trabajar es buena
es factible y que puede, que realmente nos va a rendir se espera que tenga los frutos dados. Si un docente no cree en ello, por más que la maneje, por más que sea experto en ello, no lo va a transmitir y no le va a hacer partícipe a los estudiantes, para empezar. Segundo, capacitar. Hay que tener una planta sólida y una planta capacitada. Yo siempre pienso, bueno, si yo le voy a exigir algo a mis docentes o a los docentes que están a mi cargo, es porque yo los voy a capacitar, primeramente, y para poder fomentar mucho el trabajo colegiado, que eso es básico también, porque si no, pues empiezan también las discrepancias, ¿sabes? Que la doctora Sandra lo hace así, el doctor Ramón lo hace así, la doctora Lizzy lo hace así, y mejor me voy con la doctora Citlali, que lo hace de esta forma y está más tranquilito. Entonces, el poder tener un trabajo colegiado en ello. Ya en la parte hacia lo que es el trabajo con el estudiantado, ahorita es abrirnos a la parte de las nuevas tecnologías, porque no viene, está ya la inteligencia artificial. Yo les digo a los docentes, eso es algo que no vamos a parar. Y si nosotros le decimos al estudiante no la uses, la va a usar. Lo más probable es que la use mal. Entonces, para que deje de ser una simple herramienta y se convierta incluso en un tutor virtual o que pueda haber una mentoría que esté disponible 24/7 para el estudiante, pues hay ciertas plataformas, por ejemplo, en la parte de Google está las GEMS de Gemini, que tú puedes crear un tutor virtual para el estudiante y tú lo vas administrando y tú lo vas alimentando. Entonces ese tutor puede estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que tú tengas que estar, porque yo les digo, los estudiantes son nocturnos, ellos a las 12, 1, 2 de la mañana se les ocurre cómo resolver la integral x coseno de x. Y a veces hasta te mandan mensajes, no, pues yo lo veo al día siguiente, pero el tutor sí va a estar despierto a esa hora. Entonces, como comentaban el doctor Ramón, pues aprendieron a poner los filtros, aprendieron a grabar los videos, bueno, pueden aprender a interactuar también con, con su tutor. Entonces, la idea es que la tecnología justamente deje de ser una herramienta novedosa y lo que estamos buscando es que sea parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, Ahora, esto me remonta al punto anterior, que el docente no se me espante cuando le diga, ¿sabes qué? Vamos a integrar IA, porque entonces dice, y más, soy en matemáticas, pero ¿cómo IA en matemáticas? ¿Cómo? No pasa nada, vamos a reforzar. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con ingenierías, bueno, la ingeniería puede trabajar con código. Y si trabajamos en cuadernos de trabajo que están soportados con Google, pues está integrada la parte de Gemini. Y entonces puede ser su tutor en que el código no va corriendo o algo falla. Y entonces, por ejemplo, yo en este caso tuve un grupo de ingeniería en software, este semestre que acaba de terminar. Les digo, esto es fundamento de ciencia de datos. Si ustedes quieren ir hacia la parte de data science, hacia la parte de machine learning, por aquí váyanse, por aquí lo pueden ir haciendo. Entonces, de igual forma, interesas al alumno y deja de verlo como juego, deja de verlo como trampa, y entonces se abre un diálogo muy padre en el que, ¿sabe qué? Lo metí así, lo trabajé así en la IA y me dio esto. ¿Por qué? Y entonces ya vas más allá de la frontera que se tenía antes sin la aplicación de la parte tecnológica. Pero sí es ambicioso, sí es complejo, pero cuando llegan esos puntos en los cuales comienzas a ver por lo menos unos vestigios de que llega a suceder, es sumamente gratificante.
Gracias, doctor. Finalmente, la doctora Citlali Ramos, compártanos, por favor, su experiencia. Bueno, creo que de la parte de la tecnología educativa me ha ayudado mucho justamente para entrelazar los conocimientos áulicos, porque si bien estamos en el como parteaguas de la IA, yo creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como docentes, y varios de ustedes lo mencionaron, es que el alumno no tiene habilidades sobre lectura, que son cuestiones básicas, búsqueda de información. Entonces, más bien, es muy interesante la IA, pero antes yo, por ejemplo, de abordarla, empiezo con la parte de estrategias o de habilidades para la búsqueda de información, que es lo que más yo noto como áreas de oportunidad y más hacia materias de investigación. El uso de bases de datos, el uso correcto con respecto a la selección de la información, a la síntesis de la misma. Creo que me baso más en eso y ese método me ha servido para que justamente se conjunten estas partes tecnológicas con todas estas habilidades que, aunque está la tecnología, siguen siendo necesarias en el estudiante. Muchas gracias. Bueno, y ya para cerrar esta interesante charla, quisiera que hiciéramos un muy breve reflexión respecto a cuál es el próximo gran desafío que viene a la tecnología educativa. ¿Cuál es ese gran desafío y cómo es el rol que tiene que tomar un experto como ustedes para hacerle frente? Empezamos con el doctor Ramón Zárate. Sí, eh, pues yo estaba pensando para no repetir lo que ya se ha dicho ahora en esta última intervención. Creo que una cosa muy importante es la convergencia ética, ¿no? Entre el uso de la inteligencia artificial, los procesos en la escuela, el Big Data, si es que estás utilizando cosas en la nube, cómo se relaciona con los datos personales. Eso es un reto, ¿no? Que hay que observar y pues lograr un ecosistema de datos, ¿no? Una interoperabilidad entre las cosas, porque es muy difícil que en una plataforma tengan todo, ¿no? Y entonces, como decía Francisco, ya les cuesta trabajo salirse de un espacio para ir a otro y bueno, lograr eso, ¿no? Y creo que pues nosotros no deberíamos de asumir que nuestro trabajo es el que mantenga eso, sino más bien, pues, liderar, ¿no? El diseño de arquitecturas híbridas que permitan, por un lado, esta personalización del aprendizaje sin sacrificar las experiencias prácticas, ¿no? Y, pues, un poco lo que decía Lizy, ¿no? Lograr que resuelvan, ¿no? Los problemas muy específicos de cada contexto, de cada escuela, de cada docente, pero pues sin hacer una cosa muy específica para ellos, ¿no? Esta interoperabilidad es importante, creo. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctora Janet. Gracias. Bueno, creo que el principal desafío de la tecnología educativa es pues que no se logre que no se automatice lo que no se debe de automatizar en el estudiante, ¿no? Y hablo de la creatividad, de la empatía, del pensamiento crítico, del juicio ético. Es muy, pues muy novedoso que la inteligencia artificial pueda hacer en este momento todo por ellos. Y esta tecnología va a seguir avanzando con o sin la ayuda de nosotros, ¿no? Ya está en boga y ya se está utilizando. Entonces aquí, bueno, se nos presenta a nosotros como expertos el desafío no tecnológico, sino ético y formativo de poder enseñar a nuestros estudiantes no solo a operar la tecnología, sino que puedan diseñar soluciones con ella, ¿no? Creo que debemos de pasar de una alfabetización digital, porque ellos ya saben utilizarla, incluso la utilizan mejor que nosotros para muchas cosas, a una fluidez digital crítica que yo le llamo. Y bueno, esto quiere decir que no solo estén consumiendo tecnología por consumir,
sino que tengan la capacidad en un momento dado de poder dirigir esa tecnología e incluso de crearla. Esta sería como la siguiente fase, ¿no? Cómo hacer uso de ello. Eh, ya ya pasamos esa fase donde, bueno, hay que enseñarnos a utilizar tecnología, ¿no? Creo que ya nos llevan varios pasos adelante en eso, incluso a los docentes, hay que aceptarlo. Ellos ya consumen esta tecnología, ya la están utilizando, ya seguramente nos la están entregando con o sin que nos demos cuenta, ¿no? Pero hay que poder dirigir para que ellos puedan no solo consumirlo, sino en un momento dado dirigirla y, ¿por qué no?, hasta crearla. Gracias, doctora. Adelante, doctora Citlali Ramos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que no debemos de perder de vista lo que hace un momento decían, que es muy importante justamente la creatividad, las habilidades blandas y todas estas habilidades de razonamiento crítico, razonamiento matemático que nuestros estudiantes deben seguir sí, teniendo, ¿no? Y poner en práctica en todos los escenarios, no nada más en los escenarios áulicos. Si bien la tecnología nos está rebasando, también está muy de mano que no tenemos una regulación ética. Entonces, eso también nos está excediendo en cómo normarlo, cómo conducirlo dentro de un espacio educativo. La verdad es que yo en los contextos en los que yo trabajo es aún más complicado, porque ellos totalmente están dentro de esa brecha digital, ¿no? Donde no tienen acceso a todas estas herramientas. Allá estamos como en la contraposición. A veces ni siquiera saben utilizar correctamente un teléfono inteligente o una tableta, mucho menos conocen sobre la IA. Entonces, también tenemos que pensar en esa brecha digital que existe y que está muy marcada. Por mi parte es cuanto. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora Lizzy Narváez. Y claro, bueno, coincido con mis compañeros. Creo que un gran desafío global, pues, es la integración de la inteligencia artificial a nuestros centros educativos, pero considerando esa parte ética, la parte de equidad, la parte de calidad. Y respecto igual, abonando a lo que decía la doctora Citlali, creo que necesitamos modelos claros, lineamientos, que las instituciones deben abogar porque estos se generen para tener un uso crítico y realmente formativo de esta IA, ¿no? Creo que debemos trabajar como innovadores en ese aspecto. Desde mi área, recientemente empezamos a trabajar con la integración de la IA responsable al ámbito educativo y estamos en proceso de investigación en primera instancia en profesores y en alumnos para conocer qué opinan al respecto en cuestiones de la ética, de la equidad, del plagio, del sesgo, de la evaluación auténtica y otros más para que después podamos nosotros tomar decisiones al respecto. Debemos definitivamente reducir esa brecha entre innovación y nuestra realidad escolar y creo que las instituciones tienen que apostar por esa adopción de estas diferentes tecnologías, pero no solamente eso, sino darnos a nosotros los docentes la capacidad de poder prepararnos o de que ellos mismos puedan dar pues los lineamientos para poder prepararnos, porque pues va a ser nuestro deber formar estudiantes que puedan tener un pensamiento crítico digital, ¿no? Como ya hablamos en varias ocasiones en esta mesa, pues la tecnología en sí pues no funciona, ¿no? Sino tenemos que usarla con sentido, con equidad, con responsabilidad y con evidencia también. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Adelante, doctor Francisco. Coincido con lo que comentan los colegas. Creo que el reto principal va a ser eh, fomentar y colaborar, porque también no vamos a lograrlo nosotros solos, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí poner nuestro granito de arena en buscar un equilibrio sobre ello.
la parte de las consideraciones éticas, sí, totalmente de acuerdo. El no soltarle las riendas, ni como profesores ni como estudiantes, a los modelos de IA, no decir, hazme el trabajo, ni tú como docente, porque a fin de cuentas la IA, y de hecho la IA no debería de llamarse inteligencia artificial, porque es una serie de algoritmos y realmente responden a lo que el usuario va introduciendo en ellos. No tiene un carácter pensante, pues vaya. Pero bueno, así se ha acuñado el término y no vamos a discutir esto. Pero sí saber que yo como docente puedo tener un asistente, puedo tener un asesor, pero a fin de cuentas el docente soy yo. Yo soy el que lo voy a manejar. Yo soy quien lo voy a trabajar. Y a fin de cuentas, si el estudiante tiene su tutor virtual, a fin de cuentas el estudiante es él. Y él es el que debe desarrollar las competencias. Y él es el que debe de evidenciar que realmente ha avanzado en esas unidades de competencia, objetivos, etcétera. Entonces, lograr ese equilibrio creo que es el reto principal, porque sí, esto crece a pasos agigantados, nos llevan mucho camino recorrido. Eh, el detalle es que lo que hoy, si hoy pudiéramos abordar en esta mesa todos los adelantos tecnológicos hasta este minuto, el día de mañana ya va a haber muchos más. Entonces, no es como antes, que pasaba mucho tiempo para que eso fuera moviéndose. Realmente no es así. Entonces, estar a la par es complicado, estar por delante es prácticamente imposible. ¿Qué nos queda? Sí, sumar esfuerzos y entonces sí, podemos echar mano de ella, podemos integrar a la IA y a cualquier tecnología, pero no le vas a soltar las riendas. Tú vas a seguir siendo el docente, él va a seguir siendo el estudiante y encaminemos esfuerzos para llegar y cumplir un objetivo común. Porque donde nosotros digamos, él lo hace por mí, pues igual ellos dicen, él lo hace por mí, y entonces ahora sí que quién revisa a quién, quién evalúa a quién, y esta parte de las habilidades blandas que comentaban las colegas, totalmente de acuerdo. Y realmente en muchos empleos se están guiando, se están decantando justamente por las habilidades blandas que pueden llegar a tener los estudiantes. Y eso, pues no lo van a conseguir tampoco estando 24/7 delante de un ordenador. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a cada uno de nuestros panelistas, al doctor Ramón, al doctor Francisco, la doctora Janet, la doctora Lisi, la doctora Citrali, que también por ahí está, todas las experiencias que nos han compartido. Doy por terminada esta mesa. Muchas gracias. Adelante, doctor Ricardo.